Se plantea también si la política implica una sociología del consenso o una sociología de la dominación. Nosotros hemos optado por la segunda opción, porque es una sociología de la dominación. ¿Por qué? Porque, en definitiva, si es que nosotros nos ponemos a observar, el mismo proceso de elaboración de la ciencia implica, les decía, el reconocimiento de una comunidad internacional, de una comunidad científica. Sin ese reconocimiento, no es posible que a un conjunto de conocimientos se le dé el estatus de ciencia. Y esto es un acto hasta cierto punto arbitrario, ¿sí? Si no hay ese reconocimiento, no puede ser llamada ciencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ciencia de la dominación, estamos hablando también de la ciencia que implica una dominación de conceptos, la imposición de ciertos conceptos dentro de la comunidad internacional que van construyendo este escenario. Pero esto no implica que se deje de lado la sociología del consenso, es decir, encontrar grandes aproximaciones entre diferentes puntos de vista y en esas aproximaciones ver puntos comunes, ¿sí? Pero más frecuentemente se halla más bien la imposición de cierta ideología, de cierta visión de la ciencia en general. En este primer capítulo también he permitido señalar respecto a algunos precursores de la ciencia política. Les decía que la ciencia política, si bien adquirió autonomía en los 70, sin embargo el proceso de su elaboración y su evolución ha sido bien larga. Y tenemos entonces algunos precursores que yo me he permitido esquematizar en algunos que ustedes podrán ver en sus pantallas, ¿no? Platón, Jaldún, Comte, Tocqueville, Maquiavelo son algunos de los precursores de las ciencias políticas que elaboraron pues un pensamiento referente para los futuros sociólogos y teóricos de la política. Vamos a ver muy brevemente qué era lo que decía cada uno de ellos. Recordemos que Platón fue el maestro de Aristóteles, ¿no? Platón, Aristóteles y Sócrates, una pléyade de filósofos griegos que en relación al Estado hicieron una serie de reflexiones muy interesantes, ¿no? Ellos pensaban que la política debía ser estudiada solamente por aquellos que tenían las condiciones necesarias para estudiar la política. Y esto era parte de una reflexión mucho más general, en el sentido de que quien debía estudiar, en general, cualquier ciencia, eran aquellos que tenían ciertas capacidades y que pertenecían a ciertos estratos de la sociedad griega, ¿no? Recordemos que esta fue una disputa histórica entre los presocráticos, que se les ha llamado sofistas, y los filósofos de la Grecia clásica. Mantuvieron esta disputa conceptual en el sentido de que los sofistas pensaban que la educación y que el conocimiento debía ser público, debía ser para todos, que todos tengan acceso a este conocimiento. En cambio, los filósofos griegos, como Platón, Aristóteles, Sócrates, pensaban que no debía ser así, que solamente debían acceder al conocimiento aquellos que tenían las capacidades y pertenecían al estrato social apropiado para poder aprender estos conocimientos. Y en este sentido la política era un conocimiento muy avanzado y que solamente podían acceder a aquellos que iban a estar destinados hacia el gobierno de la sociedad griega. Recordemos que política viene de polis, la antigua ciudad-estado griega, ¿no? El manejo de la polis, el gobierno de la polis, de ahí viene política. Entonces ellos pensaban, Platón, Aristóteles, que primero el conocimiento debía ser reservado solamente para algunos. Segundo, ellos formularon la existencia de un estado ideal. En ese estado ideal, el ser humano podía gobernarse y compartir con los demás seres humanos una estructura de gobierno apropiada para ese manejo. Recordemos que en un primer momento
la democracia griega fue una democracia directa, es decir, se le preguntaba directamente al pueblo en las grandes ágoras que existían en Grecia, ¿no? Cuando se habla del estado ideal, el estado ideal para Platón no es la democracia, para Aristóteles tampoco es la democracia, ¿no? El estado ideal es una aristocracia, pero ellos dicen la aristocracia de la perfecta razón, de la perfecta bondad moral y del perfecto conocimiento, cosa que sería muy difícil de conseguir en nuestros días. Y si hubiera alguien dentro de esa aristocracia que descollara sobre los demás, ese debía ser el monarca, el rey, el que gobierna a todos los demás. Pero como esto no se da, entonces es preferible entregarle ese poder más bien a una aristocracia, a un grupo de sabios de los que más resaltan en la sociedad. Aristóteles planteó la existencia de tres formas puras de gobierno: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Pero a su vez decía que esas formas de gobierno pueden convertirse en formas impuras de gobierno. Por ejemplo, la monarquía se puede convertir en tiranía, la aristocracia se puede transformar también en burguesía, y la democracia también se puede transformar en una forma impura de gobierno, porque él señalaba que las masas son volátiles y se dejan manejar fácilmente por un líder, ¿no? Entonces se pueden transformar en una forma impura de gobierno, ¿no? Se puede transformar la aristocracia en oligarquía, en burguesía, y la democracia también puede sufrir transformaciones y podría llegarse inclusive al anarquismo.